Continuando con el tema de transformadores, en esta ocasión les presentaré mi práctica número 4 de máquinas eléctricas, a cargo del Dr. Jorge Refugio Reina de la Rosa. Dicha práctica consiste en la conexión serie y paralelo de transformadores monofásicos. Antes de proseguir, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Para hacer dichas conexiones, debemos de tener los mismos parámetros en los transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje en el secundario y el voltaje en el primario deben ser los mismos en los transformadores. Deben de tener la misma relación de transformación A y los mismos voltajes nominales. Además que sus corrientes de igual manera deben de ser las mismas para evitar un cortocircuito. En la conexión serie tenemos el siguiente circuito representativo de dicha conexión. Debemos de saber antes de esto las marcas de polaridad de los transformadores que lo vimos en la práctica anterior, puesto que esto es una continuación de esa práctica. La marca de polaridad, que es el principio de bobina del primer transformador del embobinado primario, y la marca de polaridad, que es el principio de bobina del embobinado primario del segundo transformador, van conectados al mismo nodo, que será la línea, y final de bobina con final de bobina de dichos transformadores, que va a ser nuestro neutro. Bueno, a la salida del transformador en el embobinado secundario las conectaremos en serie. Ojo, tenemos que saber cuáles son los principios de bobina para hacer esta conexión, porque de lo contrario produciremos un error en la medición, que posteriormente les explicaré por qué. Sabiendo que el primer transformador a la salida del secundario tiene 20 volts debido a que tiene una relación de transformación A, por consiguiente el segundo transformador a su salida en el secundario tiene el mismo voltaje de salida debido a que son los mismos parámetros. Aquí caen 20 volts y aquí caen 20 volts. Por la propiedad del circuito serie, el voltaje se va a sumar debido a que es la misma corriente. A la salida tendremos, si medimos voltaje de aquí a aquí, obtendremos 40 volts, y debido a que es un circuito serie, será la misma corriente la que circule por él. Aquí están sus correspondientes mediciones. Aquí está la primer terminal del transformador en el primario. Lo conectamos con marca de polaridad principio de bobina, con la otra marca de polaridad principio de bobina. Esta va a ser nuestra línea, y final de bobina, este va a ser nuestro neutro. Ahí lo tendremos que alimentar. Lo alimentamos con un autotransformador que está entregando 100 volts. A la salida de cada transformador lo conectaremos en serie. Principio de bobina con final de bobina. Aquí está final de bobina con principio de bobina. Aquí lo pueden observar con el puente negro. Y a la salida mediremos voltaje. Como concordamos que se van a sumar los voltajes 20 volts y 20 volts, a la salida obtenemos 40 volts. Y pues obviamente la corriente se sigue conservando, sigue siendo 1 ampero. Aquí está el caso contrario que les mencioné anteriormente, en el que si no sabemos la marca de polaridad del transformador lo podemos conectar mal. Un ejemplo, si queremos conectarlo principio de bobina, aquí principio de bobina y principio de bobina siguen siendo nuestra línea, y final de bobina nuestro neutro. A la salida se supondría que no sabemos cuáles son las marcas de polaridad, por consiguiente las conectamos invertidas, pues las conectamos en el mismo nodo. Si están en el mismo nodo se van a contrarrestar los voltajes debido a que tienen el mismo potencial y la misma carga. En consecuencia la salida sería 0 volts. En la práctica pudimos observar lo siguiente: la misma conexión, el autotransformador entregando 100 volts, nuestro principio de bobina, nuestra marca de polaridad es nuestra línea, y nuestro final de bobina sería nuestro neutro. A la salida lo conectamos principio de bobina con principio de bobina y final de bobina con final de bobina. Nos dio aproximadamente a 0 volts, como muestra la teoría. Por último tenemos nuestra conexión paralelo. En esta conexión conectaremos principio de bobina con principio de bobina,
y final de bobina con final de bobina. La finalidad de esta conexión es aumentar nuestra corriente y en consecuencia podríamos aumentar nuestra potencia. Si esto se requeriría obtener una potencia más elevada a una resistencia de carga o a la carga que tendremos a la salida. Bueno, ¿por qué se aumenta la corriente? Debido a que aquí tenemos un nodo. Aquí al nodo están entrando 2 amperes. De la misma manera por este alambre se están circulando otros 2 amperes. A la salida obtendremos 4 amperes. Y nuestro voltaje seguiría siendo 20 volts debido a que se conserva por la propiedad de los circuitos paralelos, el cual establece que es el mismo voltaje. Ojo, aquí más que nada tenemos que tener en cuenta que cuando los conectemos en paralelo deben de tener el mismo voltaje para no ocasionar un cortocircuito. Las correspondientes mediciones dieron lo siguiente: conectamos principio de bobina con principio de bobina y final de bobina con final de bobina. Nuestra principio de bobina y principio de bobina es nuestro línea y nuestro final de bobina con final de bobina es nuestro neutro. En consecuencia obtenemos a la salida 20 volts debido a que se conserva el voltaje porque están en paralelo. Y si mediríamos corriente obtendríamos a la salida 4 volts. Esto será todo por mi parte. Muchas gracias por tomarse el tiempo para ver este video.